La Ley de Dios, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Hermanos, como ustedes pueden ver, el tema es bien interesante. Le llamé vámonos despidiendo de esta tierra. Vámonos despidiendo de esta tierra. Otros dirían, vámonos despidiéndonos de esta tierra. ¿Por qué puse ese título? Porque de repente como que tenemos la tendencia a agarrarnos de esta tierra. Se lo digo por experiencia propia. Tenemos la tendencia de echar raíces y formar un árbol grande y tener un hogar, una casa, un carro que funcione y que se vea bonito, ojalá. A lo mejor un poco de dinero en el banco para poder pagar las cuentas y quizás un poco más para también comprar algo que no sean las cuentas que tenemos que pagar. Vivimos en una sociedad que corre por lograr obtener y obtener más. Y de repente queremos nosotros conformarnos, o sea, metamórficamente tomar la forma del mundo, que es lo que dice la palabra de Dios. No toméis la forma de este mundo, no os conforméis a este mundo. Mientras más nos acercamos, hermanos, y ahí lo pongo, a la venida de Cristo Jesús, más señales vemos. A medida que avanza el tiempo, más señales vemos. Y la palabra de Dios dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De diferentes formas y maneras se ha predicado de que Cristo Jesús viene. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? De prepararnos. Nosotros los pastores tenemos una responsabilidad ante Dios. Preparar a la iglesia, avisarle a la iglesia de que algo va a suceder. Y tratar de desarraigarlos de este mundo para que las raíces no se echen aquí, sino que hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Y eso es una predicación, eso es una enseñanza. Las canciones van dirigidas hacia motivar a las personas a sentir una comunión con Dios. La última que cantamos decía que soy vil pecador. No quiero justificarme, y es lo que más hacemos. Nos justificamos de nuestros pecados. Seguramente ustedes escucharon en las noticias hace algunos días donde el presidente Trump llevó a cabo un pacto entre Israel y los Emiratos Árabes. Y el problema es el siguiente, hermanos, que muchos piensan de que este contrato que se llevó a cabo entre Israel y los Emiratos Árabes es el pacto que habla Daniel, capítulo 9, versículo 27, donde menciona de que por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Yo siempre he predicado de que va a haber un pacto, se va a firmar un pacto, yo lo estoy esperando. En algún momento ese pacto va a hacerse. ¿Cuál es el pacto? Se va a firmar un tratado de paz. El tratado de paz va a ser entre Israel y los árabes. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 32, de la higuera aprended, dice la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, dice, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué significa que el verano está cerca? Significa de que Cristo Jesús está a las puertas.
está cerca, a tal punto de que está por venir a buscar su iglesia, por levantar su iglesia. Este otro pasaje bíblico dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera, pero noten ustedes la diferencia. Entre este pasaje que ven ustedes y este otro hay una gran diferencia. No solamente que uno fue escrito por Mateo y el otro fue por Lucas, pero el de Mateo habla de la higuera de Israel. Lucas no habla solamente de Israel, habla de todos los países. Así que Lucas lo dice de la siguiente manera. También les dijo una parábola. Mirad la higuera, y dice, y todos los árboles. Cuando ya brotan, bien, dice, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Debe llevarse a cabo un pacto como el que hizo el presidente Trump. Un pacto de paz. Ahora se habla de los árabes, es más, se habla de los Emiratos Árabes. Algo tiene que ver este pacto que se llevó a cabo hace 3 días atrás. Israel tiene muchos enemigos. Los israelitas están siempre siendo atacados por los países vecinos. Hay por lo menos 200 países que están en contra de Israel, que quieren eliminar. Y han dicho de que quieren echar a Israel a la mar, lo quieren botar, lo quieren hacer desaparecer del mapa. Estos países están esperando el momento de que uno se levante, y este uno es Irán. Cuando Irán se levante, se va a meter Turquía, se va a meter Arabia Saudita, se van a meter los otros países que odian a Israel. Pero saben, hermanos, hace tiempo atrás, en el año 1979, se llevó a cabo un pacto. Una vez más, lo llevó a cabo el presidente Jimmy Carter. Y el presidente Jimmy Carter logró firmar entre Egipto e Israel un pacto de paz. Fue el primero en la historia de Israel. Nunca antes se había logrado un pacto de paz entre árabes con Israel. Y sin embargo, en el 79 se logró. Luego, en el año 1993, el presidente Clinton logró también un pacto llamado el Acuerdo de Oslo. Eventualmente, el mismo presidente Clinton, en el año 1994, llevó a cabo el pacto de paz con otro país que se llama Jordania. Ya eran 2 países que estaban de acuerdo con Israel. ¿Por qué les digo todo esto? Quería darle un historial de lo que está pasando ahora con el pacto que se llevó a cabo hace 3 días atrás. Todos estos pactos son inclinación hacia el último que tiene que venir. Y el último que tiene que venir tenía que ser anticipado por otros, lo cuales son los que le estoy mostrando. El siguiente pacto que se llevó a cabo fue el pacto de paz de la cumbre de Acaba en el año 2003, ya con el presidente George Bush. Después, el presidente Obama logró otro pacto de paz. Tampoco eran países, sino que eran grupos, en el año 2009. Y todo se va acercando a una paz total y general que estamos esperando. Lo más cercano a nosotros fue en el año 2016, cuando se llevó a cabo en Francia. Y la gente pensó que este era el pacto bíblico ya. Cuando se reunieron entidades de múltiples de países de la Unión Europea y llegaron a firmar un contrato de paz del Medio Oriente en el año 2016, 4 años atrás. Después de ese, cuando estuvo el presidente recién entrado, el presidente Trump, logró entonces algo
que en la historia jamás se había logrado, de que Jerusalén viniera a ser la sede principal de la embajada del país más importante del mundo, Estados Unidos. A esta unión o a este pacto se le llamó el acuerdo definitivo, donde todos los países árabes se enojaron con Trump y con Estados Unidos y comenzó tremendos problemas y guerras y bombas hubieron, porque los árabes no quieren entonces de que sea reconocida Jerusalén como la sede, como la ciudad principal, la capital de Israel, pero lo es. Compararon al presidente Trump con el rey Ciro. El rey Ciro fue el primer rey que sacó a los judíos de Babilonia. Cuando Nabucodonosor había llevado a los judíos en cautiverio, el rey Ciro los tomó y los logró sacar para llevarlos a su tierra de Judá. Compararon a Trump, le hicieron una moneda. Todo se está moviendo, todo. Se está caminando a grandes pasos agigantados. Este tratado de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel es increíblemente importante. Incluso Trump le llamó el tratado abrahámico, siendo que el tratado abrahámico es bíblico, pero él no debiera haberle llamado así, porque fue un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Trump no es Dios. Sin embargo, le llamó el tratado abrahámico por la importancia de este tratado. Déjenme mostrarle el mapa de Israel. Ahí está el Medio Oriente. Déjeme explicarle, todo lo verde que usted ve ahí, todo lo verde, son países que quieren destruir a Israel. Todo lo verde. Y si usted ve entonces, en el siguiente paso, ese puntito rojo que usted ve ahí, ese es Israel. Se lo quieren comer todos aquellos países del Medio Oriente. Los que usted ve que son verde más oscuro, Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, no lo tiene en verde, lo tiene en negro. Porque el presidente de Irán, quiere a toda costa, apenas saque la bomba nuclear, mandársela a Israel. Él no va a esperar un segundo. Él está en este momento en el proceso de refinamiento de todos los químicos que tienen que utilizarse para la bomba atómica. Y por eso el control de la ONU para llevar a cabo el hecho de que no se haga la bomba nuclear en Irán. No obstante, se piensa de que están por hacerla cuando ya se termine todos los planes y ellos no van a esperar. Por eso lo tiene en negro Netanyahu. Ahí está en verde. La siguiente lámina muestra entonces algo interesante. Donde ve Egipto, en el año 1979, fue la primera vez que Egipto se hizo amigo, si se quiere, de Israel. Ahí lo tengo en blanco. Luego el siguiente país fue Jordania, que también se anexó a Israel en paz. Son los únicos países que hasta cierto punto ellos dicen, tenemos paz, pero diplomática. Se llega a romper la diplomacia, esto se acaba. Y ese Israel pequeñísimo, que ha nacido en el año 1948, sabemos la historia, 14 de mayo, comenzó a ser atacado por todas esas naciones que ustedes ven en verdes para destruirla. Hace 3 días atrás, entonces, ahora la nación de los Emiratos Árabes, donde ustedes vieron el blanquito abajo, se unió.
No es el pacto bíblico esto. Ahora les voy a mostrar lo que significa el pacto bíblico. Primero falta que Turquía, por la parte de arriba, se anexe, o sea, se sume a los que pretenden alguna paz. Luego entonces iríamos a Siria y después tendría que ir Irak y también tendría que ir Irán y eventualmente tendría que ir Arabia Saudita. Todos esos países que puedan decir diplomáticamente somos amigos de Israel. Pero va a suceder. ¿Cuándo es que va a suceder? Si los Emiratos Árabes lo hicieron, si Egipto ya lo hizo y también lo hizo Jordania, especialmente que lo haya hecho los Emiratos Árabes, hay otros que se van a motivar. Para que pueda haber un pacto de paz, se piensa que va a salir de la Unión Europea. Número 1, tiene que haber un líder aclamado por el mundo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que los que han pensado de que Trump es el anticristo están equivocados. Trump no es el anticristo, ni pretende serlo. Puede ser un payaso, puede ser todo lo que le llaman, pero el anticristo no es. ¿Sabe por qué? Porque debe ser un líder aclamado, no odiado. Y ahí está la gran diferencia. Y es muy probable que sea, como dice ahí, de la Unión Europea. Tercer punto, tiene que hacer un pacto de 7 años, pero ¿con quién? Dice el siguiente punto, con muchas naciones y especialmente y directamente con Israel. Así que cuando usted escuche por las noticias de que cualquier pelagato, y disculpe la palabra, cualquier hombre que se levante, que diga, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un tratado de paz entre Israel y las múltiples de naciones que ya están favorablemente queriendo ser amigas de Israel, y se lleve a cabo el pacto, y usted puede escuchar con sus oídos que se firmó por 7 años, tírese de rodillas al piso, ponga su frente en la tierra, porque su redención está cerca. Eso es, hermanos, créanme, lo he estudiado, en la Biblia lo dice así, no hay forma de equivocación de esto. Siguiente punto, este tratado tiene que ver con la antigua Jerusalén. Cuando estuve predicando afuera, no sé si se recuerden, lo tengo grabado todo eso. Todos los tratados bíblicos tienen que ver con Jerusalén, con tu pueblo, con tu santa ciudad, con el templo. Habla de Jerusalén. Cuando escuchemos de que aquel tratado tiene que ver con incluso poderse levantar el tercer templo, que es lo que esperan todos los judíos, hermanos, ya nos habremos retirado o estamos a punto de retirarnos. Quiero decirles algo en son de aviso. Escúchenme. Si escuchamos de que se firme el tratado de 7 años, si escuchamos de que salió un líder aclamado por el mundo y que hizo un pacto entre Israel y las demás naciones por 7 años y que se va a levantar el templo y usted todavía sigue aquí, escúcheme bien, no significa que no se ha ido en el arrebatamiento. No, significa lo que he enseñado tantas veces, lo que dijo Pablo múltiples de veces, lo que múltiples de veces lo dice Apocalipsis, de que al sonar de la trompeta seremos levantados. Y según la secuencia de las trompetas bíblicas, tienen que primero abrirse los sellos, los 7 sellos, después vienen las trompetas y finalmente vienen las copas. Pero la última trompeta suena después de haber sonado las 6 primeras trompetas y después de haber
se han abrido los 7 primeros sellos. Todo eso tiene que ocurrir. Así que si usted ve, hermano, maremotos, si usted ve temblores, terremotos, si usted escucha de que hay tornados por todos lados, si usted escucha de que se formó una guerra allá, grupos étnicos, sí, étnicos, negros contra los blancos, que se comenzaron a levantar más de lo que se está viendo ahora, o a lo mejor lo que se está viendo ahora, y que ya se firmó un tratado, y usted dice, Señor, todavía no has venido, no se preocupe, no van a pasar más de 3 años y medio, y la iglesia debe desaparecer, porque ya es concreto de que la iglesia no pasa por lo que se llama la gran tribulación. Nunca se nos ha prometido que no vayamos a cruzar la tribulación, lo cual son los 3 años y medio primero. Así que todo esto, hermanos, todo eso que usted ve allí, va a llevar a lo que el pueblo de Israel quiere con tanto deseo, y es paz. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 3, que cuando digan paz y seguridad, este es el pueblo judío que lo va a decir, no nosotros. Cuando se firme la paz, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Quiero decirle, hermanos, que el pasaje no termina allí. Y el pasaje continúa diciendo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiero decirle que ese pasaje que ustedes ven es el siguiente al que acabamos antes de leer, de que cuando digan paz y seguridad iba a venir destrucción repentina. Pablo le está diciendo a la iglesia de que aunque venga destrucción repentina al pueblo de Israel, nos dice a nosotros, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero eso se toma de 2 formas. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Que nos vaya a sorprender como ladrón, que nosotros seamos los ladrones? ¿O de que Cristo vendrá como ladrón? ¿Sabe que se toma de las 2 formas? El primer concepto es de que Cristo va a venir como ladrón cuando no lo espera nadie. Y el segundo concepto es de que Él vaya a venir hallándolo usted como un ladrón, robándole a Dios del tiempo que Dios le da a usted, robándole a Dios de los tesoros que Dios le da a usted y robándole a Dios de los talentos que Dios le da a usted. Que cuando venga Dios a buscar a su iglesia, no lo encuentre a usted robando, sino que lo encuentre entregándole a Dios su tiempo de adoración, su tiempo de búsqueda, de entrega. El pasaje continúa diciendo de la siguiente manera, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. ¿Sabe lo que significa velar? Velar significa orar. Ore constantemente. Eso significa velar. Orar, en mantenerse orando. Si no velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Yo pensaba en ese momento, los que duermen de noche duermen, está bien, dormimos de noche. Pero los que se embriagan, de noche se embriagan. Yo pensaba, ¿cómo es eso? Y precisamente la mayoría de parties, la mayoría de fiestas, se llevan a cabo precisamente por la tarde, por la noche. El siguiente versículo continúa diciendo de esta manera, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza, dice, de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios por ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es salvo, hermano, Dios no lo va a pillar como ladrón. Ni Él va a ser un ladrón para usted, ni usted va a ser un ladrón para Él, porque usted lo va a estar esperando.
porque usted va a estar sobrio, porque usted va a estar viviendo, como dice ahí, en esa búsqueda, buscándolo a Dios y velando continuamente. El rapto de la iglesia va a venir uno de estos días. Y todo este pacto que se llevó a cabo entre los Emiratos Árabes solamente es una iniciación para que otros se junten también al asunto y ya firmen el contrato. Y eso viene. Quiero decirle, hermanos, que el rapto, como dice la palabra de Dios, será como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Bueno, la gente estaba comiendo y bebiendo, estaba casándose y divorciándose, yendo al trabajo, asistiendo a la iglesia o lamentablemente también no asistiendo a la iglesia. Va a ser un día normal. Puede que en este momento estemos predicando yo y de repente desaparezca. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No importa que no sepamos. La palabra del Señor nos dice, os digo, que en aquella noche estarán dos en una cama. Y cuando yo hablo de eso, hermanos, no puedo dejar de pensar que es un esposo y una esposa. Así lo puso Dios. Ese fue lo tan cercano que puso el Señor. Él nos da a entender de que dos estaban durmiendo en una cama. Y normalmente los que duermen en una cama son esposo y esposa. Y sin embargo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán, dice, moliendo juntas, o sea, trabajando juntas. Una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, a lo mejor cortando algún árbol, cortando la hierba. Uno será tomado y el otro será dejado. Y sin duda alguna, dos estarán en la iglesia. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque también Cristo Jesús lo dijo, ¿sabía? Dijo que habían 10 vírgenes. 5 fueron fatuas y fueron dejadas. Y 5 fueron sabias y fueron tomadas. El porcentaje es exactamente igual. ¿Cuál eres tú? ¿En cuál de los dos estás? Cristo Jesús dijo, voy a prepararle lugar, dice. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Yo espero a Jesús. ¿Y usted? Cuando sea, hermanos, cuando Cristo Jesús venga, como sea, ojalá sea pronto. Hay un deseo pero tan grande de que Cristo venga pronto, tan grande. Y otros sencillamente no quieren. No, que se demore un poquito más. No sé por qué será. Hay dos sentidos. Pero ame la venida de Cristo Jesús. Y si no está listo, prepárese. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.